Muchas gracias, maestro presidente. Quisiera posicionarme en torno a este proyecto que se nos presenta, señalando que no comparto el proyecto y básicamente quisiera un poco no solo abordar el tema que por supuesto que es fundamental del acceso a la justicia de los pueblos originarios y los usos y costumbres indígenas, sino entender los alcances de los efectos que nos propone el ponente de este proyecto. Y básicamente creo que uno de los aspectos importantes es cuál es la materia aquí de contradicción y si esa materia, digamos, y si lo que se propone pues atiende o no atiende a esa diferencia de dos criterios. Y yo creo que no solo la atiende, sino excede el ámbito de la contradicción. Y explico por qué. Primera, porque lo que aquí se nos propone es que es una medida que debe aplicar a todos los recursos en materia electoral. Es decir, es una inaplicación, a mi juicio, no implícita, sino explícita, del artículo 7 de la Ley de Medios de Impugnación. Y yo me preguntaría, antes de pasar a los casos concretos, si este tribunal tiene o no tiene atribuciones para hacer eso. Desde mi perspectiva, el aspecto en el cual nosotros podemos analizar, atender y, por supuesto, revisar la no conformidad de una norma con la Constitución política y, por supuesto, con el resto del orden jurídico, parte de una atribución que la define el artículo 99 constitucional, el 189 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos da atribuciones de un control concreto de constitucionalidad en la materia. Y por supuesto que eso exige que cuando vemos normas que pueden generar obstáculos o barreras que afectan derechos en concreto y que por supuesto exigen una visión garantista y pro homine, nosotros estemos obligados a inaplicar una disposición. Pero aquí, desafortunadamente, lo que se nos plantea es la inaplicación de diversas normas de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y también de otras leyes adjetivas a nivel local, con efectos generales. Eso es lo que aquí se está planteando en el proyecto. Y a mi modo de ver, y perdonen si es muy básico esa forma de ver las cosas, eso se llama control abstracto de constitucionalidad. Y a mi entender nosotros no tenemos esa atribución, es decir, es una atribución exclusiva de la Suprema Corte y así lo establece el artículo 99 constitucional. Y en ese sentido, me parece que eso no solo cae en una invasión de atribuciones, sino en una suplencia del legislador, porque lo que aquí se nos está proponiendo es una medida general que amplía pues a todos los medios y a muy distintos actores. Aquí se habla de las comunidades indígenas pues como si fueran una misma, pero yo no tengo el dato cuántas son en el país, pero son cientos y miles. Y cada comunidad indígena tiene sus propios usos y costumbres. Y aquí nosotros estamos asumiendo, ya lo decía hace un momento el magistrado ponente, cuáles son las prácticas generales de cuándo celebran los sábados y los domingos, qué hacen los sábados y los domingos. Pues yo diría, depende de qué
comunidad, depende de qué etnia, depende de qué casos. Y es por eso que me parece que establecer una medida general que invalida una normatividad que el propio legislador federal estableció, sin analizar la casuística digamos, del problema de que se trata, me parece que, digamos, pone, pues afecta, yo diría, la certeza jurídica. ¿Por qué razón? Porque se nos presenta un segundo problema que no ha sido fácil de resolver, y es cómo podemos nosotros acreditar o verdaderamente tener certeza del concepto de la autoadscripción a las comunidades indígenas. Es decir, en otras palabras, ¿cómo vamos a verdaderamente comprobar, suponiendo sin conceder que sea factible los efectos que nos propone el proyecto que se nos presenta, que la persona verdaderamente pertenece a la adscripción a la que dice pertenecer o no? Y si no, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que está extendiendo su oportunidad procesal respecto a otras personas, pues que están en la situación que establece la ley. Y ese es el problema cuando nosotros nos asumimos, más allá de analizar un caso e interpretar un caso concreto, pues como una especie de suplencia del propio legislador, y de ahí que yo pues no comparto este tipo de sentencias que con afán de revolucionar el sistema jurídico me parece que distorsionan el ámbito de atribuciones que el sistema constitucional emplea. Digamos, eso sería en lo general. Ahora, yo quisiera ir a lo particular, que aquí me parece también que hay cosas curiosas. Hace una semana exactamente, en este mismo pleno, estábamos discutiendo el recurso de reconsideración 330 y me sorprende que el magistrado ponente, pues hace una semana señalaba que pues había que aplicar la ley, bueno, y otros magistrados por supuesto que también votaron en ese sentido, que había que aplicar la ley procesal o las leyes procesales sin distingo alguno. Y señalo algunas referencias textuales. Dice: no comparto el proyecto porque considero que debemos resistir a la recurrente tentación de modificar los plazos constitucionales o legales con argumentos que corren el riesgo de instrumentalizar los derechos humanos para beneficio de otras agendas en casos concretos. Y continúa: todas las autoridades deben tener límites. Esos límites están dados por la Constitución y leyes que aplican los tribunales. Los límites protegen a las personas del riesgo de arbitrariedad del Estado. Entre ellos se encuentra, por una parte, la predictibilidad de las decisiones a través de la aplicación y respecto a los precedentes, o sea, a las decisiones tomadas con anterioridad sobre asuntos similares. Y creo que ese es el punto, es decir, la predictibilidad de las decisiones judiciales a partir de una cosa que me parece que es fundamental de este tribunal, que es la congruencia en nuestras votaciones. Lo que yo no entiendo es si básicamente la semana pasada, que estamos atendiendo un caso de usos y costumbres indígenas, que era una mujer o 22 mujeres, pero a través de una que fue la que presentó el medio de impugnación, y que podíamos asumir que se trataba de una especie de inducción al error por parte de la sala responsable que le había otorgado el sábado y domingo. ¿Cuál es la razón por la cual en ese caso se consideraba que era inadmisible? Y básicamente, como aquí también lo dice el propio ponente, el hecho de que las mujeres
han sido históricamente relegadas al interior de las comunidades indígenas, no es una situación que por sí misma haya impedido a la actora interponer oportunamente el medio de impugnación. Eso es confundir el fin con el medio. ¿Y por qué decía esto? Pues precisamente porque lo que hacíamos en el recurso de reconsideración 330 era precisamente considerarle el sábado y domingo como inhábil a partir de eso que ya mencioné, de una posible inducción al error por parte de la Sala Regional, que fue quien le hizo valer ese cómputo, y a través de señalar que había habido una confusión o un error en el tipo de medio de impugnación. Yo me pregunto si eso obedece a simplemente un criterio, digamos, de autoría en torno a un precedente, pero eso no es lo que importa. Lo que importa son los justiciables y lo que importa son las razones que se dan en cada asunto. Pero precisamente por eso lo que creo es que lo que hasta ahora ha venido imperando y ha venido funcionando y funciona adecuadamente, pues es precisamente lo que la semana pasada estaba en discusión y que la verdad no entendí yo el fondo de la discusión, es decir, ¿por qué no aplicar la jurisprudencia 7 de 2014, que creo que es la que tendría que seguir siendo aplicable, que es comunidades indígenas, interposición oportuna del recurso de reconciliación conforme al criterio de progresividad? ¿Cuándo? Pues obviamente cuando así se amerite, cuando se demuestre que por motivos de sus prácticas, por motivos de que impidieron preparar oportunamente un medio de impugnación, cuando se demuestre que por dificultades, y así lo hemos venido estableciendo en distintos criterios, en distintos precedentes, hay dificultad para llegar, cuando inclusive demostremos que pues existió algún tipo de error por parte de los actores o quien tenga la calidad de indígena y que se autoadscriba a una comunidad, podamos atender el caso concreto. Y eso me parece que es la diferencia precisamente en establecer medidas que pueden precisamente generar ese efecto de progresividad, atender a los casos concretos y hacer justicia a partir de un principio pro persona y un principio que nos obliga el artículo 2 de la Constitución, pero también a establecer un principio de certeza. Yo preguntaría en este asunto, o sea, ¿tenemos algún estudio de que precisamente todos los sábados y domingos las comunidades indígenas hacen comercio, tienen ritos, o cómo, qué va a pasar si le contamos un lunes o un martes como día hábil y resulta que su práctica en ese caso pues acaba siendo en día hábil? Es decir, estamos generando una generalización que me parece no somos el órgano que pueda tener esa competencia a nivel nacional para determinar cuáles son los usos y prácticas de las comunidades indígenas en términos generales. En ese sentido es que la propuesta que se nos presenta, pues me parece que lejos de ayudar en materia de certeza jurídica, toda vez que, insisto, a partir del precedente de caso por caso podemos atender eso y a partir de establecer en qué medios son los medios que verdaderamente ameritarían esa interpretación progresiva, le estamos generando un daño al sistema. Y le estamos generando un daño, en caso de que se apruebe la propuesta que se nos presenta, no por las comunidades indígenas, porque esas siguen siendo tuteladas y es nuestro deber tutelarlas, sino por exceder el uso, las atribuciones que nos confiere la Constitución, por determinar y ampliar los efectos de un asunto concreto a todos los indígenas del país, a todos los medios de impugnación y a generar ese aspecto que me parece sumamente preocupante,
que es un control abstracto de constitucionalidad liso y llano, que no está en nuestro ámbito de atribuciones. Y es por la razón por la cual no comparto el proyecto y votaré en contra con un voto particular especificando todas estas cuestiones que he señalado. Muchas gracias.